nos hace el gran honor de estar con nosotros un nieto de dos grandes familias y en lo particular apreciamos mucho la familia del maestro Jacinto y su esposa, y así como la del maestro Adolfo López Arenas y también su esposa, la maestra Tere. Sí, entonces acordamos con él que él va a tener 3 participaciones. Arranca, después sigue su servidor, tiene otra intervención artística, Luis Fernando, prosigo yo con otra parte y concluye él. Entonces, en la primera parte de estas crónicas vamos a hablar sobre el aspecto de lo que Ignacio Manuel Altamirano escribió precisamente sobre Tixla. Antes que nada quiero decirle que esta serie de artículos que escribió Altamirano, el que se encargó de compilarlos fue un gran escritor y poeta llamado Manuel Gutiérrez Nájera, y en 1884 se encargó de recopilar todos esos artículos y formó un libro, no solo con la Semana Santa en mi pueblo, sino en que este libro que compiló el poeta Manuel Gutiérrez Nájera lo tituló o intituló Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México, y ahí una de esas crónicas fue precisamente este escrito literario, pero ahí tiene otros como El Señor del Sacro Monte, Corpus, Los Inmortales, La Fiesta de los Ángeles, Otoño y Fiestas de Diciembre. Incluso entre los más leídos está lo de el Día de Todos Santos y la Fiesta de la Virgen de la Guadalupe. Entonces Altamirano entonces se firmaba con el nombre de el Duque de Job. Como muchos de ustedes saben, él en otros de sus escritos también no se ponía Ignacio Manuel Altamirano, se ponía el nombre de Próspero. Entonces, el maestro Ignacio Manuel Altamirano puntualiza y dice que esta obra son recuerdos que él tuvo prácticamente desde que nació, desde su más tierna edad hasta la edad de 14 años. Por eso él dice, esto es máximo hasta 1848. Si Altamirano nació en 1834, pues nos está hablando que son los recuerdos que tiene desde que nació hasta los 14 años, antes de emigrar a hacer sus estudios a la ciudad de Toluca, al Instituto Literario. Entonces, él dice que esta serie de crónicas la realiza precisamente porque vio a un señor muy ancianito que se emocionaba al contar leyendas, anécdotas de su pueblo, y dijo Altamirano, y si este señor que ya está, se entiende que por su misma edad ya tiene, se podría decir que tendría poca capacidad de ingenio, pero lo vio con tanta emoción que dice, pues yo que estoy en esa época en mi plenitud, voy a tener que dedicarle a mi tierra, que también yo quiero mucho. Entonces él por eso se dedicó a escribir estos artículos. En la primera parte Altamirano habla exclusivamente sobre Tixla. Entonces aquí le pusimos generalidades de Tixla. En una de esas partes habla sobre los aspectos históricos y nos dice el maestro Altamirano
sobre la grandeza de Tixla, de sus hombres, que de aquí fue Vicente Guerrero, lo considera, como todos nosotros, un gran padre de la patria. Y dice, aquí nació Vicente Guerrero, nacieron otros héroes que posiblemente no se les ha reconocido. Hace rato comentaba con el doctor Ernesto Ortiz Diego sobre su secretario particular, pues que también anduvo en la lucha, don Manuel Primo Tapia, y los mismos ascendientes de Altamirano, don Mariano, don Manuel Bello, que también estuvieron apoyando a Morelos. Entonces, no fue únicamente Guerrero, que fue la figura más grandiosa, pues sí es cierto, pero también participaron otros tixlecos y otros guerrerenses. Entonces Altamirano se queja y dice, mi pueblo, en aquel entonces Tixla era de las ciudades más pobladas, tenía una población alrededor de las 8,000 gentes, 8,000 habitantes. Dice, sin embargo, Tixla es casi nadie la menciona. Nadie la menciona, salvo que ahora que más o menos estamos hablando de 1848. El estado de Guerrero se creó en 1849, dice él. Dice más, ahorita sí ya se empieza a mencionar, pero porque por la figura de Vicente Guerrero, que al nuevo estado que está por crearse, se le va a poner ese nombre. Entonces ya empieza a resonar a nivel nacional con el nombre de Ciudad Guerrero, que también ese nombre llevó Tixla. Entonces él dice, Tixla, por la aportación que ha hecho a la patria, el mismo gobierno de la República debería otorgarle un pergamino, un blasón, una mención honorífica, pues, por la grandeza que ha dado a la patria. Sin embargo, el maestro Altamirano, en sus escritos, después reconoce y dice, en un diccionario que es a nivel internacional y que escribió el escritor ecuatoriano don Antonio de Alcedo, dice que a Tixla se le menciona en un parrafillo, pero se le menciona, ¿sí? Y dice que también el potosino José Antonio de Villaseñor, en su gran obra que se llama El Teatro Americano, estas obras se publicaron en el siglo XVIII, más o menos en 1750, por ahí, ¿sí? Mencionan a Tixla. Entonces él dice, por un lado dice que casi no se le han menospreciado, pero también por otro lado dice que estas dos grandes obras sí mencionan a Tixla, incluso la del potosino mencionan también a Acapulco. O sea, de las ciudades del sur aquí le dan su importancia a Tixla y a Acapulco. Y que, pues, les vuelvo a repetir que ahora se les da más impulso porque Tixla es más conocida como a nivel nacional como Ciudad Guerrero. En los aspectos culturales nos habla de su fundación y nos dice que Tixla fue una colonia fundada por los aztecas, pero no una colonia así nomás, sino que los emperadores en aquel entonces, Moctezuma Huitlacila, mandó gente especial para que propagaran la religión azteca, tanto a Tixla como a Chilapa y a Chilpancingo. Entonces aquí no vino gente inculta, sino que ya vino gente preparada, así, que traía como misión expandir la religión azteca. También nos señala que mucho se ha manejado aquí en Tixla que nuestra población fue fundada por don Martín de Armendáriz. Eso prácticamente quiere decir que fue una ciudad fundada por los españoles. Y no, fue refundada, porque Tixla ya existía. Y es más, él incluso dice, antes de que vinieran estos personajes aztecas, Tixla ya tenía cierta población
vamos a llamarle semisalvaje, formada por algunos vestigios de tribus toltecas. Entonces es lo que nos señala. En cuanto a la evangelización de nuestro pueblo, ya con la conquista, nos dice que así como Tixla, que se apegó tanto a la religión azteca, recibió con agrado, yo creo pues, que por las mismas armas ideológicas que utilizaba la iglesia, se sumó al cristianismo, al catolicismo específicamente. Pero él señala 3 puntos principales aquí en Tixla como centros ceremoniales ya del cristianismo. Señala la iglesia de San Martín, el santuario de la Virgen de la Natividad, y en la parte de la alberca señala que existía una gran cruz, y así se le conocía ese lugar como la Cruz de la Alberca. Pero en esos lugares el maestro Altamirano dice que antes habían sido templos ceremoniales aztecas, para que siguiera yendo la gente indígena a esos lugares, pues ahí implantó los templos. Entonces, si Tixla se apega a la nueva religión cristiana, pero nos dice jamás olvidó sus costumbres, o sea, a lo mejor lo hizo por conveniencia, porque si ustedes observan hasta la fecha, tenemos la Virgen del santuario, pero en esa festividad se realizan las peleas de tigre, se realizan encuentros como en la de otros barrios, y van ahí el uso del teponaztle y de otros instrumentos, incluso danzas indígenas. Luego él pues nos señala que existía una danza que era muy especial, y a esta danza, le llamaban Teotihuacán. Sí, esto quiere decir los conservadores de los ritos sagrados de los aztecas. Y dicen que cuando se celebraban las festividades en esos 3 lugares que les mencioné, llegaba la gente y realizaba su ceremonia con cantores o juglares, su música especial y sus danzas, sus ritos aztecas se realizaban dentro de las ceremonias que en este caso eran católicas. Entonces, pero cosa curiosa, siempre se mantuvieron en el anonimato. Ellos llegaban vestidos de negro, incluso con máscara, terminándose de realizar esta danza, se iban y nadie sabía, incluso entre ellos nunca comentaban que habían participado en esa danza, o sea, la hacían muy en secreto, y tenía la plena conciencia, el maestro Altamirano, de que esta danza, a pesar de la influencia cristiana, jamás iba a perder su vigencia. Pues, desgraciadamente ya ahorita pues casi no, es más, no se observa ya, tendió a desaparecer. Y en cuanto al idioma, el maestro Altamirano señala que aquí en Tixla, dice, no se puede hablar que se habla un castellano, porque el idioma que se habla aquí en Tixla está totalmente mezclado con el náhuatl. Él mencionaba 50% de palabras son náhuatl y 50% de palabras son españolas. Y yo recuerdo que posiblemente sin querer, queriendo, decía un personaje ahí, una vez en la secretaría que fuimos rumbo a Petaquillas, les decían, no, aquí construyen sus paredes con órganos, los cactus. Le digo, y allá en mi tierra, como lo más común son los carrizos o son la caña de la milpa, le digo, allá construyen sus chinantlis con milohuate. Y me decían, oye, pero ¿en qué nos estás hablando? O sea, yo pensé que eran palabras más generalizadas,
pero el Chinantle pues es una pared y el Viloguate es la caña pues que unida en lugar de ladrillos forman esa pared. Entonces el maestro Altamirano hablaba de una lengua que se hablaba en Tixla combinada, 50% náhuatl y 50% azteca. Y sobre el paisaje también nos habló el maestro Altamirano. Él, antes de entrar a lo que es lo de la Semana Santa del Domingo de Ramos, hizo un estudio profundo de Las Palmas y decía, hay personajes que se han dedicado a la botánica, por ejemplo, el científico alemán Alejandro Guzmán, dice, y existió otro personaje que se llamó Martiux. Entonces ese Federico Martiux también fue uno de los famosos a nivel internacional. Dice, pero han estudiado otros tipos de palmas, no se han interesado por las palmas del sur de México. Entonces él hace ese estudio generalizado, pero a la vez invita a la población o a la gente de México y dice, los que se quieran interesar por el uso de las palmas, ahí están las del sur. Él nos habla de aquí de Tixla, nos dice que Tixla es un valle muy fértil. Hay contamos con cuatro arroyos, ¿sí? 4 barrancas, que no las menciona, pero preguntando, parece que es la de Jaltipán, la de Tezaguapa, la de Cosclapa y la de Coacuilpan. Entonces, esos arroyos llevan el agua, él dice, un lago es la laguna, y la laguna en esos tiempos de Semana Santa, pues quedan totalmente fertilizados y ahí se cultivan el melón, la sandía. También nos habla de los grandes huertos que hay aquí, nos habla de esos árboles de jacarandas, de los limoneros, de los nísperos, de los zapotes, tanto zapote blanco, zapote negro, de los mangos que, según él, ese producto se trajo de Manila y aquí en Tixla se aclimató bastante bien y se produce bastante bien ese tipo de fruta. Entonces él también señala que tenemos esos famosos ahuehuetes y dice, existen 2 manchones de ahuehuetes aquí en Tixla, tanto en el santuario como en la alberca. Y como ustedes saben, donde hay ahuehuetes, pues es indicativo de que va a haber agua. Entonces yo con esto concluyo esta primera parte, que es sobre el aspecto general de Tixla, y ya en la segunda parte hablaré propiamente sobre lo que es la Semana Santa desde la visión del maestro Ignacio Manuel Altamirano.